Bueno, muchachos, muy buenas noches a todos de nuevo. Qué gusto tenerlos acá. Esta es una de las clases que más me llaman a mí la atención, que dado que yo trabajo en neurofisiología y en psicofisiología, entonces hablar sobre estos temas me apasiona. Y vamos a hacer un viaje desde ámbitos muy pequeños. O sea, vamos a comenzar con las moléculas que atraviesan la membrana de una neurona. Es un viaje de menor a a unas cuantas micras, ¿sí? Y vamos a ir subiendo la velocidad de nuestro viaje para llegar cada vez a distancias más grandes, ¿no? Entonces, hasta que al final lleguemos a la sociedad y a la cultura. Vamos a ver cómo comprender el viaje de esas moléculas a través de canales iónicos nos permite comprender hacia dónde va esta sociedad en el futuro y vislumbrar las posibles herramientas que se nos van a abrir con respecto a la tecnología en neurociencias bueno, en terapia, rehabilitación, educación, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces espero que ya estemos todos conectados. ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo bien la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sin problema. Ya la pueden bajar. Gracias. Bien, entonces comencemos hablando vamos a hablar primero de los potenciales de membrana. Entonces, algo de historia rápida, ¿sí? Uno de los pioneros en este cuento es el señor Luigi Galvani, ¿sí? Por allá a finales del siglo XVIII, ¿sí? Bien, entonces, del siglo XVI, digo. Entonces, el señor Luigi Galvani, siglo XVI, lo que va a hacer es unos experimentos con ancas de rana. ¿Sí? Resulta que la mujer del man se vivía muy brava porque se le dañaba el almuerzo, ya que le llevaba las ancas de rana para la terraza y las conectaba a unos cables de cobre, los cuales lograban generar energía con la estática, ¿sí? Eléctrica. Entonces, al conectar los nervios de las patas de la rana, él lograba hacer que las patas de la rana se movieran. Esto fue algo que ya se sabía desde muchos siglos, incluso antes, pues trabajando con cadáveres, ¿no? Muchos siglos antes, trabajando con cadáveres, ya se habían dado cuenta que cuando se tocaba con un material eléctrico o conductor, uno de los nervios de un cadáver fresco, recién muertico, el cadáver podía mover una de las extremidades, ¿no? Incluso estando muerto. Entonces, incluso esto es lo que también fortaleció por mucho tiempo la teoría nerviosa, ¿no? Recuerde que los nervios son cuerdas, se consideran como cuerdas, ¿no? Entonces, bueno, entonces quedamos como los títeres que nos podían mover. Esto va a dar lugar a un concepto que es el de energía. Primero, él va a proponer el concepto de electricidad animal. Ese concepto de electricidad animal va a ser más adelante deformado por un tipo llamado Mesmer, ¿sí? Y ese tipo de Mesmer además trabaja con hipnosis, ¿no? Se creía como parapsíquico, una cosa así. Entonces él decía que él podría transmitir su energía animal hacia otros animales y que entonces controlarlos, ¿no? Entonces ahí se creó toda una cantidad de pseudociencias, de pseudoconocimientos relacionados con la telepatía, con la telequinesis y demás, basados un poco en esto, ¿no? Pero bueno, volvamos a nuestra historia científica. Listo, entonces los trabajos de Luigi Galvani van a ser muy interesantes porque por primera vez se propone que la conducción eléctrica es importante para generar movimiento. Y la hipótesis del señor Galvani es que esa conducción eléctrica va a ser la responsable no solamente del movimiento, sino del pensamiento, ¿sí? Y de todas las emociones, etcétera. Bien, pero resulta que el señor Galvani con este circo de patas de rana no se ganaba la vida, entonces él se la tenía que ganar de otra forma, ¿no? Y se creó un espectáculo llamado el Galvanized Corpse. Esto consistía en conectar cuerpos de muerticos fresquitos, que todavía no estuvieran muy rígidos, a generadores eléctricos, y estos cuerpos lograban moverse, ¿no? Entonces era todo un show de circo un poco macabro. Entonces
de aquí viene en parte la historia de nuestro conocimiento. Vamos a avanzar un par de siglos más, ¿no? Entonces nos vamos a ir del siglo XVI a ya el siglo XX. Digo, del siglo XVIII al siglo XX. Del siglo XVIII al siglo XX. Entonces, ya en el siglo XX, lo que vamos a tener es el desarrollo de primero, la microscopía, pero también en buena forma de una gran cantidad de procedimientos químicos y bioeléctricos que van a dar lugar a la fisiología y en parte a la neurofisiología, ¿no? Entonces, por un lado, comienza a surgir la hipótesis de la membrana celular para todas las células, incluyendo la neurona, ¿sí? Y es que todas las células animales van a estar compuestas por una doble capa de lípidos. Sí, es una bicapa lipídica, la cual es semipermeable. Recuerden que todas las células están nadando en un ambiente fluido, en un ambiente líquido, están en medio de una piscinita, ¿sí? Entonces, si dentro hay agua y afuera hay agua, ¿cómo hacemos para que el agua que esté adentro no se salga y el agua que esté afuera no se meta? Pues con una barrera de grasa. Los lípidos son grasas, ¿no? Por eso ustedes cuando se sacan la grasa se hacen una liposucción. ¿Sí? Uy, no. Bueno, entonces aquí vemos los lípidos que tienen sus cabezas y sus colas, los cuales van a generar un componente de hidrofóbico, es decir, van a repeler el agua, e hidrofílico, y es que en el punto central van a ser afines a los líquidos. ¿Esto qué va a hacer? La única forma por la cual puede entrar y salir algo de la célula es, primero, viajando como en un río, o sea, y esos ríos atraviesan la membrana por algo llamado canales. ¿Qué son los canales? Son proteínas. Ya nosotros hablábamos en la clase pasada que las proteínas las hacían los genes a través de los procesos de traducción-transcripción en las que participaban los ribosomas, ¿sí? Entonces aquí estos canales piénsenlos como puertas. Son puertas por las cuales, claro, nosotros los desplazamos a través del aire. No, aquí no hay aire para desplazarse, sino un medio fluido, un medio líquido, ¿sí? Entonces aquí... en estos ríos, entonces, tan pronto sale la puerta, hay una corriente, ¿sí? Pero de agua, de líquidos, ¿listo? Que atraviesa hacia adentro o hacia afuera la célula. Hasta ahí me siguen, ¿sí? Si tienen preguntas, me van interrumpiendo. Dana, ¿vas a hacer alguna pregunta? No, no, señor, qué pena. Entonces, van bajando las manos porque yo soy medio desvirolado y hay otra persona que tiene la mano levantada. No veo. María Fernanda, ¿tienes la mano levantada? Revisa, por favor, es que acá me parece. María Angélica. Bueno, listo. Entonces sigamos. Bien, entonces estas proteínas transmembranales, que ya les dije, son las que permiten, son puertas para que entren y salgan cosas de la célula. ¿Listo? Entonces tenemos la membrana, que es impermeable, pero se vuelve semipermeable a través de las puertas, que son los canales iónicos. Estos los vamos a llamar de aquí en adelante canales. ¿Sí? Bien. No nos compliquemos más con la membrana. Ahora, tenemos otros elementos que son los iones. ¿Qué son iones? Iones son moléculas. ¿Sí? Entonces tenemos una molécula de sodio, una molécula de potasio, una molécula de cloro y unas moléculas de calcio. ¿Sí? Estos son los famosos iones. ¿Por qué se llaman iones? Porque tienen una carga eléctrica. El sodio, por lo general, es positivo, el potasio positivo y el calcio positivo con respecto al interior de la célula. Y el cloro va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, los positivos, muchas personas, si se quieren complicar, los llaman cationes y a los negativos aniones. Bien. Adicionalmente, tenemos todas las proteínas que conforman las partes de la neurona, de las células, ¿sí? Los ribosomas y los organelos, todo ese tipo de proteínas tienen una carga negativa. Entonces, esto va a ocasionar que dentro de la neurona haya más cantidad de cargas negativas que fuera de la neurona. Eso es una regla, es una ley, ¿sí? Dentro de las células suele haber mayor negatividad que fuera de las células.
Entonces eso ya me va a generar una corriente que hacia adentro, que lo positivo tiende a entrar, ¿no? Porque va de lo positivo a lo negativo. Ya les explico mejor eso de las fuerzas. Pero entonces, este desbalance de cargas eléctricas entre lo positivo y lo negativo me va a mover la corriente, ¿no? Es como si fuera la pendiente del río, que hace que fluya. Bien. Hablamos ya de los canales iónicos, ¿sí? Que eran las puertas que permiten la entrada y la salida de los iones en la neurona. O sea, que estos iones, sodio, potasio, cloro, calcio, puedan ingresar o puedan salir de la célula, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A través de esos canales iónicos, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestros canales y vemos que están rodeados de agua, de H2O, y siempre van atravesando, ¿no? Claro, como tienen carga eléctrica, entonces cuando atraviesan va generando también una pequeña corriente eléctrica. Pero la corriente se genera al atravesar los canales, no se genera en la membrana, ¿sí? Y no se transmite a las células. Es decir, las neuronas no transmiten, ni generan ni transmiten electricidad. Eso es un error. Si no hay tránsito de electrones por las neuronas. No sé, y eso es un error muy difundido. Pensar que el sistema nervioso es un sistema eléctrico y no es un sistema eléctrico. Es un sistema biológico que tiene otro tipo de fisiología, otro tipo de funcionamiento. Bien, bueno, entonces los canales pueden estar abiertos o cerrados. ¿Sí? O sea, como toda puerta, ¿no? Una puerta tú la puedes abrir o cerrar. La puedes abrir o cerrar desde adentro, desde afuera, o le puedes poner acá un mueble que la tranque, ¿cierto? Como en este caso, y que la bloquee. Entonces, hay diferentes formas de abrir, cerrar el canal o de ponerle trancas, bloqueos, para que las cosas, los iones, no puedan entrar o salir. Bien. Entonces, y aquí la cosa se va a poner un poco más compleja. Hay diferentes tipos de canales, ¿sí? Primero vamos a dividir los canales por el tipo de molécula de ion que puede atravesar. Entonces vamos a tener canales para sodio, canales para potasio, canales para cloro y canales para calcio, ¿sí? Estos canales tienen un portero que solamente deja pasar a un grupo de iones, ¿sí? Se restringen el derecho. Entonces, por esta puerta de sodio solo va a poder pasar sodio. Por la puerta de potasio solo puede pasar potasio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los canales son específicos para el tipo de ion, ¿sí? Eso hace que cuando se abra un canal de sodio no pueda pasar el potasio. Y cuando se abra un canal de potasio no pueda pasar el sodio o el cloro. Bien. Vamos ahora entonces a hablar de otra categoría de canales. Entonces, tenemos canales por tipo de ion y tenemos canales de acuerdo al mecanismo cómo se abre el canal. ¿Sí? Entonces, tenemos. María Fernanda, ¿vas a preguntar algo? No me había dado cuenta que la tenía arriba. Dale. Entonces, tenemos diferentes tipos de canales, según cómo se abran, ¿no? Como las puertas. Tú tienes puertas que las abres con llave, tienes puertas que las abres empujadas, tienes puertas que las abres con sensores, ¿cierto? Como las de los bancos o las de las bibliotecas o algunos edificios, que tú te acercas y tiene un sensor de movimiento y se abre, ¿no? Así también hay unos canales acá en las neuronas que se abren con sensores, pero los sensores no son de movimiento, sino son de voltaje. Quiere decir que cuando la membrana llega a cierto voltaje, ese canal se va a abrir, sí o sí, o sea, tiene un rango. Entre tal voltaje y tal voltaje siempre va a estar abierto el canal, ¿sí? A esos canales los vamos a llamar canales dependientes de voltaje, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Sí, señor. Sí, Sí, señor. correcto. Ok. Bueno, entonces sigamos acá.
Entonces, miren, ahí van a atravesar, resulta que hay otros canales o hay otros mecanismos por los cuales puede entrar y salir, por ejemplo, el calcio, ¿sí? Entonces, si la neurona se está volviendo, si este pedacito que rodea el canal, lo que está alrededor del canal, se vuelve positivo, ese canal se abre y entonces el calcio, todo el resto de calcio puede pasar, o de potasio, de sodio, ¿sí? Es cuando se vuelve más positiva o más negativa la neurona, esa puerta se abre. O sea, como cuando tú te acercas a la biblioteca y se abre la puerta, o al banco y se abre la puerta, acá pasa lo mismo. Siempre que se llegue a un cierto nivel de positividad o de negatividad, ese canal va a estar o abierto o cerrado. ¿Sí? Eso es esencial para entender los potenciales de acción. ¿Vale? Bueno, pasemos entonces a otro tipo de canal. Hay unos canales que se abren con llave, como las puertas que se abren con cuando tú le metes la llave, ¿cierto? A la cerradura. Esos canales los vamos a llamar canales de ligando, canales iónicos de ligando. ¿El ligando cuál es? Es el neurotransmisor, ¿sí? O la llave. Entonces son los canales que abren neurotransmisores o drogas o venenos o cualquier tipo otro de molécula que pueda unirse a, a esa cerradura, ¿no? O sea, pues uno tiene una llave. Supuestamente esa llave debe ser o un neurotransmisor o una hormona, o sea, una molécula liberada por una neurona o por una glándula endocrina, ¿sí? Que me abre ese canal para activar o desactivar esa neurona, para generar algo en esa neurona. Bien, ahora, cuando pueden haber moléculas externas que tengan la misma forma de la llave, así como cuando a ti te hackean la llave, cuando te van y hacen una llave maestra o algo así, o hay llaves que sirven para diferentes cerraduras, no sé si se han dado cuenta, que uno puede abrir un candado con una llave muy parecida, ¿sí? Entonces, si la llave es muy parecida y casa y logra abrirme ese canal y no es un neurotransmisor ni una hormona, a eso se le llama un fármaco, una droga, ¿sí? Que está hackeando, está alterando o está interactuando con el receptor, modificando el funcionamiento de esa neurona, para este caso, o el músculo, o puede ser un veneno, por ejemplo, un veneno de una araña o de una serpiente o algo así, que también se une al receptor y hace algo. Bueno, moléculas. Ahora, un tercer tipo de canal que no está acá es el canal, dime, Jonathan. Profe, entonces se me surge una pregunta. ¿Estos canales que dependen del voltaje cuando se abren permiten el paso de cualquier ion con carga positiva o de uno solo en específico? No, Por ejemplo, se abre y solo pasa sodio para ese canal. Exactamente. Recuerda que los canales son específicos para cada uno de los iones. Entonces, vamos a tener canales dependientes de voltaje de sodio, canales dependientes de voltaje de potasio, canales dependientes de voltaje de cloro, ¿sí? Y lo mismo, canales mecánicos para potasio, para calcio, etcétera. Sí, es claro, Jonathan. Sí, profe, sí. Realmente, digamos que me surgió la duda en términos que dije, tal vez estos dependientes de voltaje, como hay 3 iones de la carga positiva, permitirían como el ingreso de los 3 positivos, pero no, ya me queda claro que son pues exclusivos. Exactamente, todos son exclusivos. Bien, entonces ahora les voy a hablar de los mecánicos, ¿cierto? Canales mecánicos. ¿Ustedes los han escuchado hablar? No, profe, la verdad no. Pero son súper cotidianos para todos nosotros, ¿sí? Porque muchos de ellos son responsables de poder percibir algunas cosas, como que ustedes me estén escuchando en este momento. ¿Me escuchan? ¿Por qué me pueden escuchar? Porque tienen canales mecánicos en las cócleas de sus oídos internos. ¿Qué son estos canales mecánicos? Son las puertas que se abren a empujones, o sea, con fuerzas mecánicas,
deformar la membrana celular. Entonces, cuando tú deformas la membrana celular, el canal se abre, ¿sí? Por ejemplo, las células ciliadas de los que están dentro de la cóclea, ¿sí? ¿Todos saben qué es la cóclea? ¿O no? La cóclea hace parte del oído interno, ¿sí? Y parece un caracol. Y ahí hay unas células, unas neuronas, que son las receptoras de la audición, bueno, y también del sentido vestibular, del equilibrio, ¿sí? Entonces, estas células, estas neuronas, tienen unos vellitos, ¿sí? Cuando hay sonido, ¿qué es lo que hace el sonido? El sonido lo que hace es empujar las moléculas de aire, golpean allá dentro del oído medio, el yunque, el martillo, el estribillo, que jalan allá una membrana que se llama membrana oval, y esto mueve adentro del oído, ¿cierto? Al moverlo, eso está lleno, ese caracol está lleno de líquido. Entonces, el líquido se desplaza y los vellitos se mueven hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? Cuando se mueven, al moverse, abren la puerta, ¿sí? Como las puertas que uno abre, como estas que uno las empuja para abrirlas, ¿no? De la cocina o algo así. Entonces, eso. Entonces, y cuando las abres, puede pasar un ión. Y al pasar el ión, se genera un potencial de acción que es lo que permite crear la sensación de audición, de escuchar, ¿sí? Y si eso no está, pues quedamos sordos. Ahora, hay otros también que funcionan así. El equilibrio funciona muy parecido, ¿no? ¿Cómo es que funciona el equilibrio? Entonces, lo mismo. Cuando tú te vas para un lado, entonces el agüita, la paralinfa, se mueve los vellos y eso manda los potenciales de acción que llegan al cerebro, bulbo raquídeo, cerebelo, y nos dan señales acerca de la posición. Entonces, de una vez se mandan señales eferentes para contrabalancear y no caernos, ¿no? Si estamos hinchos, no lo podemos hacer. Más adelante les explico cómo funciona eso. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, las personas que tienen vértigo sería porque su canal auditivo, y teniendo en cuenta la explicación que acabas de hacer, no está funcionando adecuadamente. No necesariamente, porque pueden haber diferentes fuentes del vértigo. Puede haber un vértigo central, entonces tendría que ver algo más del cerebro, del encéfalo, digo, principalmente del cerebelo, o puede haber algo también del oído externo o medio que está bloqueando una otitis, una inflamación, ¿sí? O un tapón, ¿sí? O puede haber ya algo del oído interno, que sí sería el caso. O puede haber algo del camino, de la vía, del nervio auditivo, ¿sí? O del tallo cerebral, ya en el par 7. ¿Listo? Entonces son muchas fuentes, muchas formas por las que pueden ocasionar vértigo. Una de ellas, solamente una de ellas, puede ser lo que pasa en el oído interno. Vale, profe. Dale. Bien. Entonces, ¿están claros los tipos de canales? Ah, bueno, otro sentido que se mueve así es el tacto, ¿no? Entonces ustedes, por favor, tóquense, pero tóquense bien, ¿sí? Entonces, si ustedes se pasan la mano suavemente por su piel, entonces con la mano derecha se tocan la mano izquierda, ¿cierto? Se acarician, ahí se están pasando. Al sentir eso, sentir la caricia, es porque ustedes están deformando las neuronas que están en la piel, ¿cierto? Y al deformarlas hay potenciales de acción. Pero si ustedes ya se pellizcan, entonces toquen más fuerte, pellizcas, ¿sí? Entonces, cuando hacen eso, están deformando mayor cantidad de neuronas y por lo tanto la señalización va a ser más intensa. Tipos de canales. Bueno, entonces, ahora hablemos de las fuerzas. Hay dos fuerzas, o sea, yo ya les dije, los iones tienen que atravesar la membrana de la célula hacia adentro y hacia afuera, ¿cierto? Para que algo se mueva, pues tiene que usarse fuerza, tiene que usarse energía, ¿cierto? Aquí entonces, hay dos formas como los iones se pueden mover hacia adentro y hacia afuera. Una forma es pasiva, es que ellos simplemente se dejen mover por una fuerza, ¿sí? Entonces, esto sería el transporte pasivo,
transporte pasivo de iones a través de los canales iónicos. ¿Sí? Bien. En las fuerzas pasivas tenemos dos, una química y una eléctrica. La química también se le llama fuerza de difusión o por gradiente o a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? Y esto es muy simple. Esto es tan sencillo como, en general, esto es un principio de la termodinámica, las moléculas tienden a ir de donde hay más a donde hay menos, para quedar en equilibrio térmico, ¿sí? Todo se tiende a distribuir de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo de su vida cotidiana donde este principio de difusión pasiva lo puedan observar? El cambio de temperatura. Explícame. Cuando uno está frío y se coloca unos guantes, que digamos que sería esta fuerza de calor que impulsa que lo que está frío se caliente. Pues sí, de menos temperatura a más temperatura, ¿no? Sí, sí, más o menos. Sí, el movimiento de las moléculas se va contagiando hasta que quede todo en equilibrio, ¿no? Hasta que quede todo o caliente o todo frío. Sí, pero hay cosas más sencillas. Por ejemplo, ustedes aplican un ambientador en su casa. Al principio huele donde lo aplicaron, pero al poco tiempo las moléculas del ambientador se van difundiendo por todo el aire de la casa hasta que todo queda homogéneo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo en un vaso de agua una gota de tinta? La gota tiende a expandirse hasta que quede en todo el lugar. ¿Sí? El perfume, bueno, en general. Entonces, lo mismo. Aquí va a haber una fuerza que hace que los iones vayan de donde hay más iones a donde hay menos. Entonces, si yo tengo mucho sodio fuera de la neurona y abro un canal de sodio, ¿qué va a pasar con el sodio? Va a entrar. Va a tender a entrar. Muy bien. Listo. Esa fuerza es clarísima, ¿cierto? Eso es a favor del gradiente. O sea, la corriente del río se la lleva porque va de donde hay más a donde hay menos. Esto no importa tanto el, el- el- el carácter iónico, ¿sí? La que importa el carácter iónico, la carga eléctrica es en esta. Y hay otro principio que ustedes ya saben, ¿no? Los polos opuestos se atraen. Entonces, las cargas negativas y positivas se atraen, mientras que las cargas similares se repelen, ¿sí? Entonces, ¿el sodio es positivo o negativo? Positivo. 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 ¿Y el interior de la neurona es negativo o positivo? Negativo. Tiende a ser negativo. Tiende a ser negativo en reposo, ¿cierto? Quiere decir que si yo abro un canal de sodio, ¿qué pasa con el sodio? ¿Se entra con mucha fuerza o tiende a entrar y salir? Tiende a entrar. Entra. Ajá, tiende a entrar. Sí. Y resulta que si entra tanto sodio que el interior de la neurona se vuelve positivo, entonces, ¿qué pasa con el sodio? ¿Se sale o se entra? Sale el ¿Se cloro. sale Sale, por el sale. transporte pasivo? ¿Se sale? O sea, si el interior se vuelve positivo, claro, el sodio al ser positivo lo rechaza, ¿cierto? Entonces lo saca. Y llama cloro, que es negativo. No, ahí el sodio sigue siendo sodio. Ok. Estamos hablando solo de sodio. No. Porque estamos abriendo solamente el canal de sodio, no estamos abriendo los otros canales para no complicarnos la vida todavía. ¿Sí? Entonces, y recuerden que por un canal solamente puede pasar un tipo de ion. Bien. Pero resulta que todavía hay mucho sodio afuera, pero ya está positivo dentro. ¿Sí? O sea, entró tanto que se quedó positivo, pero sigue habiendo mucho afuera. Eso va a hacer que llegue un momento donde el sodio ni entre ni salga. ¿Sí? Porque es positivo adentro y hay mucho sodio afuera. Entonces, el sodio que está afuera trata de meterlo, pero el que está adentro lo rechaza. O sea, la positividad que está adentro la rechaza. ¿Sí me hago entender? Y en ese caso el canal se cierra o no se cierra. No, el canal sigue abierto. El Doctor, canal sigue abierto, pero las fuerzas se repelen.
Entonces, como Unas afuera está fuerzas se positivo y adentro está positivo, ni entran ni salen. Exacta. Sí, no, pero como adentro está en positivo y afuera también está positivo, afuera no está negativo, afuera está. Entonces, lo rechaza, debería sacarlo, ¿sí? Pero ¿por qué no lo saca todo? Porque todavía hay mucho sodio afuera. Entonces, eso va a hacer que quede, como que unos entren, otros salgan y quede en equilibrio, ¿sí? Dime, Edward. Estas fuerzas, digamos que son el modo de transporte únicamente en los canales mecánicos o en todos los tipos de Todos, canales iónicos. todos. Listo. ¿Sí? Bien. Entonces, vean que muchas veces, o sea, ¿por qué les ponía ese ejemplo? Muchas veces las fuerzas pueden ser, o sea, ir en sentidos contrarios, ¿sí? Una fuerza puede intentar introducir un ion y la otra puede intentar sacarlo. Y cuando eso pasa, pues el flujo de iones es muy bajito, es muy mínimo. Entonces, como si se quedara en equilibrio, a pesar de que los canales estén abiertos, ¿sí? Pero ustedes tienen razón, yo puedo tener, por ejemplo, muchísimo sodio dentro. Fuera, qué pena, mucho sodio fuera. Y estar muy negativo adentro. Pero si tengo los canales afuera, pues no hay cómo pase. ¿Sí? Entonces no hay tampoco cambio de voltaje. La única forma para que haya cambio de voltaje es que abriendo los canales. Bien. ¿Están claras dos fuerzas? Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora sí del potencial de membrana, que fue a lo que vinimos. Entonces, ¿qué es el potencial de membrana? ¿Sí? Es el voltaje, o sea, es la fuerza que están ejerciendo los iones de adentro y de afuera para entrar o para salir. ¿Sí? Es qué tanta presión se le está ejerciendo a esa membrana hacia alguno de los lados. ¿Sí? Pensemos en un globo. Si tú inflas una bomba, entre más aire le introduzcas, más alta va a ser la fuerza sobre del interior hacia el exterior, ¿cierto? Y va a llegar a un momento en donde es tan alta la fuerza que ¡pum! Se explota. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa acá. Entonces, claro, aquí la diferencia es que estas moléculas tienen carga eléctrica. Entonces, esa fuerza siempre va a tener un sentido. Entonces, va a ser milivoltios y va a ser positiva o negativa. ¿Sí? Y se mide en voltios, en milivoltios. Milivoltios, es muy chiquitico. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, y cuando no hay actividad neuronal ni nada por el estilo, tiende el interior a estar más negativo que el exterior, porque adentro hay mayor cantidad de proteínas que son negativas, ¿sí? Eso me va a generar un polo. ¿Cuál es el polo? ¿Cuál es la polaridad de la neurona? Negativa adentro con respecto al exterior. O sea, lo negativo o lo positivo siempre es con respecto al otro lado, ¿no? Entonces, la neurona va a tender a estar negativa dentro con respecto a afuera. Y por lo tanto, afuera va a estar positivo con respecto a adentro. Entonces, depende de dónde se mide. ¿Sí? Entonces, no siempre lo mide adentro. Entonces, el interior va a estar más negativo, va a estar negativo con respecto al exterior en reposo. ¿Sí? O sea, cuando no se está haciendo nada. Es el polo de la neurona, la polaridad. ¿Está claro? Bien. Profe, una pregunta. Es para saber si voy bien, si voy a entender. Dale. Ok, la membrana, por así decirlo, es amarillo, ¿sí? Y el potencial de membrana sería la fuerza que ejercen los iones o sea, como la presión, ¿sí? Sí. Que hace que abra o no abra. Mm, no tanto que abra o que no abra, porque que abra o no abra el canal depende de los mecanismos que ya les dije, ¿no? Ajá, sí. Del ligando, eso. Es la fuerza que se está ejerciendo sobre esto. ¿Sí? Ok, Claro, ¿qué es lo que pasa si tú abres? Si tú abres, va a cambiar el voltaje. claro. Porque unos iones entran y otros salen, y al entrar y salir va a cambiar esa fuerza.
Profe, que tengo Ok. una preguntita ahí. En términos generales, este potencial de membrana impacta, pues, ¿qué impacto tiene? O sea, a mayor potencial, ¿qué pasa? O a menor potencial, ¿qué pasa? Espérate, ya para allá vamos. Por ahora no pasa nada. Por ahora no pasa nada. Va a pasar más adelante. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe. Quiero explicar otras cosas antes para que me entiendas. ¿Sí? Pero el potencial de membrana simplemente son las fuerzas que están ahí. Eso ni se comunica ni nada. Algo que es importante lo que ustedes acaban de decir, dos cositas. La primera es que el potencial de membrana es dinámico. ¿Qué quiere decir que es dinámico? Está cambiando todo el tiempo, en milisegundos. O sea, todo el tiempo se están abriendo y cerrando canales, por lo tanto, todo el tiempo están entrando y saliendo iones. Esto es, o sea, y el potencial de membrana cambia muy rápidamente. ¿Sí? Segundo, el potencial de membrana no es para toda la neurona, es local, es simplemente para cada pedacito de membrana. O sea que yo puedo tener un potencial de membrana acá y otro potencial de membrana acá. ¿Sí? Que depende de la presión que se está ejerciendo y cómo, y esta está determinada por los canales que estén abiertos o cerrados y por las bombas, que ahora vamos a hablar de la bomba sodio-potasio. ¿Listo? Pero es local. Eso es un error que también siempre se suele cometer y es pensar que, por ejemplo, el potencial de acción le ocurre a toda la célula o a toda la neurona. No, la neurona no está en potencial de acción. Son segmentos de neurona los que están en potencial de acción. Segmentos de membrana. Bien. Bueno, hay diferentes tipos de potencial. Nosotros vamos a hablar de 3 tipos de potencial. ¿Sí? El potencial de reposo, el potencial de acción y los potenciales postsinápticos. Bueno, el potencial de reposo es algo más teórico, ¿no? Sería un momento muy rápido en el que un pedacito de la membrana no tiene tránsito de iones y en el cual el interior es más negativo con respecto al exterior. Donde hay mayor cantidad de sodio fuera y mayor cantidad de potasio dentro. ¿Sí? A ese momento o a ese estado de la membrana se le conoce como potencial de reposo. ¿Sí? Es un estado muy pequeño y o sea, no puede ser que la neurona va a estar mucho tiempo en reposo, no. O sea, y ni siquiera la neurona está nunca en reposo, sino fragmentos de su membrana pueden estar en reposo por tiempos muy pequeños. ¿Sí? ¿Sí es claro qué es el potencial de reposo? Bien. ¿Alguien va a decir algo? Sí, doctor. ¿Podría Dime. por favor repetir cómo es la polar? Bueno, sé que la La célula polaridad es es negativo negativa con respecto al exterior. y, ¿Sí? y entonces en el potencial de reposo, ¿cuáles moléculas están adentro y cuáles afuera? Y sodio fuera, potasio dentro. Listo, perfecto. Gracias, ¿Okay? doctor. Y más o menos esto puede estar alrededor de menos 70, menos 60, menos 80. Eso depende de la neurona, del estado, del contexto, del momento, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero esto es, menos 70 es algo también más teórico, más modelo, ¿sí? Milivoltios. Y listo. Entonces, en reposo, vamos a tener la bomba sodio potasio, digamos que acá no está funcionando. Vamos a tener solamente, bueno, todo el transporte no está funcionando. Entonces, hay mayor cantidad de sodio en el exterior, mayor cantidad de potasio en el interior, ¿sí? Y el interior suele estar negativo con respecto al exterior, potencial de reposo. Bien, ya hablamos que entonces hay dos formas, o sea, puede haber un paso de iones a través de canales empujados por las fuerzas iónicas, la fuerza química y la fuerza eléctrica, ¿cierto? Y la otra forma, como pueden atravesar los iones la barrera, es esto es pasivo, ¿no? Esto va a ser un transporte activo usando
energía, y es con las bombas. Las bombas son como puertas giratorias. Fuerzas giratorias que necesitan energía para poder activarlas, para activar el motor, ¿sí? Entonces está la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Por qué ATPasa? Porque la energía son pequeñas baterías que se llaman ATP, que las produce la mitocondria. ¿Sí? Entonces, esta bomba se unen 3 iones de sodio del interior y 2 de potasio del exterior, y cuando gira, pues saca el sodio e introduce el potasio. Esto es un mecanismo para mantener en reposo la neurona, para mantenerla estable. O la neurona no, digo la membrana, el fragmento de membrana. Bien, ya esto va a tener sentido cuando les vaya a explicar. Entonces recuerden, esto, simplemente la bomba ni siquiera es relevante que se aprendan que son 3 sodios los que salen y 2 los potasios los que entran. Simplemente que hay un mecanismo que es activo, que permite sacar el sodio y introducir el potasio. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo tipo de potencial, es el potencial de acción. El potencial de acción es una serie de cambios del potencial de membrana. Entonces, ¿cómo va cambiando el potencial de membrana bajo ciertas características determinadas? Y aquí es donde esto va a comenzar a tener más sentido. Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, el fragmento de la membrana comienza a perder la polaridad. O sea, por algunos estímulos externos, pueden ser, se abren canales de sodio, ingresa el sodio y el interior se comienza a volver positivo con respecto al exterior. O sea, si el interior se vuelve positivo, ¿cuál era el polo? El polo era negativo, ¿cierto? ¿Cómo se pierde el polo negativo? Pues volviéndola positiva adentro. Entonces, al ingresar sodio, se comienza a despolarizar. Ese es no la neurona, sino solamente esa porción de membrana. ¿Sí? Luego, Qué pena con su merced, ¿me puede volver a repetir? Es que esa parte no la entendí. recuerda que dijimos que la porción de membrana tiene un polo. ¿Cuál es el polo de la membrana? Tiende a ¿El ser reposo? negativo. Negativo, ¿cierto? Y si tú le metes cosas positivas, el interior se vuelve más, menos negativo. Sí, más positivo, menos negativo, ¿sí? Quiere decir que pierde la polaridad, ¿cierto? Ok, sí. Y si pierde la polaridad, ¿cómo le llamamos a ese proceso de perder la polaridad? Despolarización. Despolarización. Entonces, ¿qué es la despolarización? Es un proceso por medio del cual una porción de la membrana de la célula pierde su negatividad. ¿Sí? Profe, ¿y por qué sería solamente una porción y no toda la célula? Porque los canales están solamente en una porción de la neurona, no están en toda la célula. Pero luego la información no corre a través de toda la célula. No, no hay información. Aquí yo nunca, si se dan cuenta, yo nunca he usado la palabra información. Porque cuando yo le meto la palabra información, ya todo esto pierde sentido. ¿Sí? Okay. Las neuronas no transmiten ni procesan información. O por lo menos que me digan cuál es la información. Por lo menos no son unos y ceros o cosas así por el estilo. ¿Sí? Cuando me dan esas metáforas informáticas, lo que hacen es distanciarte completamente de lo que realmente está pasando. ¿Sí? Ni hay... ¿Sí? Entonces, no, piensa, ahora lo vamos a ver, ahora ya les explico, les pongo los ejemplos, ¿bueno? Entonces, por ahora tengan presente que es solamente una porción de la membrana. Bueno, entonces, va a llegar un punto en el cual ya no se puede despolarizar más, ¿sí? Y cuando llega a ese punto,
a esa montaña, piensen como una montaña rusa, entonces llegan, ustedes comienzan a subir la montaña rusa, eso es la despolarización, ¿no? Y entre más sigan subiendo las montañas rusas, más se siguen despolarizando. Pero llega un punto donde se acabó la montaña, llegaron a la cima, ¿cierto? Y ahí se tienen que coger porque va a venir una caída súbita. Esa caída súbita la vamos a llamar repolarización. O sea, se vuelve a ganar la polaridad, es decir, se vuelve negativa otra vez esa porción de membrana. ¿Sí? Luego va a venir, se vuelve tan negativa que va a llegar a un punto muy, muy bajito, por debajo de donde inició, o sea, por debajo del potencial de reposo, ¿vale? O sea, vuelve muy negativa. Y cuando se vuelve tan negativa, algunos la llaman hiperpolarización, entonces aquí vamos a pensar, aquí lo vamos a llamar periodo o fase refractaria. ¿Por qué fase refractaria? En ese momento quedan los iones invertidos. Ya les voy a explicar. Entonces, en la repolarización, ya les dije que en la despolarización se ingresa el sodio, ¿no? Para volverla positiva. En la repolarización se sale el potasio para volverla negativa. Si yo saco el potasio, que es positivo, quiere decir que se vuelve muy negativa adentro. Y como sale más potasio que el sodio que entra, entonces se vuelve muy, muy negativa. Y en este periodo refractario, además de que esa porción de membrana está tan negativa, están los iones invertidos, ¿no? Quedó todo el sodio fuera y el potasio dentro. Entonces, en el periodo refractario tengo el sodio dentro, digo, y el potasio fuera, ¿sí? Bien. Entonces, en el periodo refractario necesito la bomba sodio-potasio para que me devuelva otra vez todo al reposo. ¿Bien? Bueno, ya les explico qué es lo de lo de la ley todo nada. Bien, entonces, ¿qué pasa? Recuerden los canales dependientes de voltaje, los canales de sensores, ¿no? Cuando tú despolarizas la membrana, los canales que están al lado, como son sensores de voltaje, comienzan a abrirse. ¿Sí? Entonces, cuando se está volviendo positiva, los que están al lado se comienzan a abrir. Y entonces el pedacito de membrana que está al ladito adyacente comienza también a despolarizarse hasta que llegue y ocurre la misma curva. Y luego así con el que está al lado, y luego con el que está al lado, y luego con el que está al lado, hasta que se genera una transmisión del potencial de acción. ¿Sí? Entonces ya les explico. Veámoslo acá. Entonces, tenemos la despolarización. ¿Qué pasa en la despolarización? Está ingresando sodio a esa porción de membrana. Llega un punto donde entró tanto sodio que se volvió muy positiva, ¿cierto? Ah, bueno, antes de eso, les voy a explicar algo. ¿Dónde está? Acá. Resulta que miren que hay un umbral, ¿sí? Ese umbral lo determinan los canales dependientes de voltaje. Entonces, la célula, esa porción de la membrana es estimulada. Es estimulada con un neurotransmisor, es estimulada con un fármaco, es estimulada mecánicamente, o sea, con cualquier mecanismo que me abra canales, ¿cierto? Esos mecanismos me abren canales y ingresa sodio o calcio y me va generando que incremente la positividad dentro, ¿cierto? Si no ingresa suficiente, no se supera el umbral. ¿Qué quiere decir que si no ingresa suficiente? O sea, si no ingresa suficiente, no se me abren los canales dependientes de voltaje, ¿sí? Cuando la estimulación de ese pedacito de neurona es tan seguida en el tiempo y tan intensa que supera el umbral, se van a abrir todos los canales dependientes de voltaje de esa porción de membrana, ¿sí? Como son millones de canales dependientes de voltaje, entonces va a ingresar masivamente el sodio al interior de la neurona. Piensen cuando ustedes van a ir a un concierto
No sé si se acuerdan que uno va a un concierto y está todo el mundo esperando ahí en la puerta o a un partido y abren esas puertas y todo el mundo entra corriendo para quedar en una buena posición, ¿no? Entonces aquí lo mismo, al abrir todos estos millones de canales de pendientes de voltaje, ingresa muy rápido, masivamente todo ese sodio y genera esta rápida despolarización hasta que llega al punto acá de la montaña rusa y ya no puede ingresar más por lo que les expliqué, porque hay tanto dentro que ya lo comienza a empujar hacia afuera porque está muy positivo, ¿sí? En ese momento se cierran los canales de sodio dependientes de voltaje y se abren los canales dependientes de voltaje de potasio. Al abrirse los canales dependientes de voltaje de potasio, ¿qué pasa? La neurona al interior está muy positiva y en el exterior hay muy poco potasio. Entonces, las dos fuerzas me empujan todo el potasio, lo mismo, en manada hacia el exterior. Y aquí comienza a volverse negativa, porque está saliendo el potasio que es positivo, ¿no? Se vuelve negativo, 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 y sale más potasio de lo que entró sodio, hasta que llega y se vuelve demasiado negativo, ¿no? En este momento es la fase refractaria. Aquí esa porción de neurona se vuelve insensible a cualquier tipo de estimulación, ¿sí? Al mismo tiempo, el pedacito de membrana que está al lado comienza a tener el mismo funcionamiento, porque cuando esto comienza a volverse muy positivo, va a abrir todos los canales dependientes de voltaje de sodio en la porción de membrana que está acá al ladito y vuelve a ocurrir el mismo pico, ¿no? Pero cuando esta se despolariza, esto está refractario. Quiere decir que el potencial de acción solamente puede viajar en una dirección, no se puede devolver. Bien. La ley de todo o nada lo que me indica es que siempre, siempre, siempre que se llegue al umbral va a ocurrir un potencial de acción. ¿Por qué? Porque los canales dependientes de voltaje se abren sí o sí cuando esté en ese voltaje y no hay forma de detenerlo. Esto es un proceso incontenible y todos los potenciales de acción tienen la misma forma. No hay potenciales de acción más chiquitos, más pequeños, más intensos, más... No, en la misma neurona, todo, o en las neuronas todos van a tener la misma forma, ¿sí? Entonces lo mismo acá, vean, de la fase, son las mismas fases, se llega al umbral, se dispara, por eso muchos le llaman un disparo, se dispara el potencial de acción y ocurre. Esto solamente ocurre en un pedazo de membrana, pero como los pedacitos de membrana al lado también tienen canales dependientes de voltaje, entonces la comunicación del potencial de acción también no se puede detener. Y esto comienza a transmitirse hasta que llega al botón terminal. ¿Dónde comienza el potencial de acción? El potencial de acción siempre va a comenzar en el cono axónico. ¿Y dónde va a terminar el potencial de acción? Siempre va a terminar en el botón terminal. Ahí para. No se transmite a las otras neuronas. Para la transmisión del potencial de acción en el botón terminal. ¿Para qué? Para liberar neurotransmisores. Bien, lo mismo, miren. Aquí está el mismo proceso descrito con detalle. Entonces, se pasa el pasa el umbral, entra sodio, sale potasio, refractario y se transmite, ¿sí? Y vuelve a reposo. Y miren cómo se va transmitiendo, que era lo que me preguntaban en su momento. Entonces, si se dan cuenta, acá ocurre potencial de acción y poco a poco se va desplazando por todo el axón, por la membrana del axón, hasta que llega como una onda. Esto genera una onda. Hasta que llega a el terminal axónico, al botón terminal. ¿Sí? Bien. Esto se ve horrible acá. Ya lo arreglo. Entonces, ¿para qué ese proceso? ¿Para qué el potencial de acción? Todo eso que hemos explicado simplemente es para liberar neurotransmisores. ¿Sí? Y ya, o sea, eso simplemente me permite a mí liberar neurotransmisores. El potencial de acción permite la liberación del neurotransmisor. ¿Por qué?
Cuando llega la despolarización al botón sináptico, se abren canales dependientes de voltaje de calcio. Y el calcio es la molécula que va a iniciar el proceso de neurotransmisión, o sea, que se liberen neurotransmisores. Entonces, sin potencial de acción no hay neurotransmisión, no hay comunicación entre neuronas, pero el potencial de acción nunca se pasa de una neurona a otra. Y no es información, y no es una señal. Simplemente es, o sea, lo que está viajando acá son los neurotransmisores, que son moléculas. ¿Qué es lo que hacen estos neurotransmisores? Si la neurona postsináptica, o sea, la neurona que está antes de la sinapsis se llama presináptica, sinapsis, y la neurona que está después de la sinapsis, postsináptica. Si la neurona postsináptica tiene canales, entonces el neurotransmisor me va a abrir los canales y vuelve y comienza el mismo proceso. ¿Sí? La propagación del potencial de acción. Entonces, en los axones que no tienen mielina, el potencial de acción se va a ir propagando, ¿sí? De pedacito en pedacito de membrana, lo cual va a hacer que la propagación sea muy, muy lenta, ¿sí? Porque tienen que abrirse estos canales, cerrarse, y luego estos, 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 ¿cierto? ¿Cuál es la solución evolutiva y biológica para este problema de la propagación del potencial de acción a través del axón? Bueno, esto es mielinización. Lo que hacen las vainas de mielina, ¿sí? Estos lípidos, es tapar todos los canales que están debajo de la vaina de mielina. Entonces, solamente van a quedar descubiertos los canales que están en los espacios donde no hay mielina, que se llaman nódulos de Rambier. Entonces, cuando esto se despolariza, va a generar un cambio de voltaje de la membrana, volviéndola positiva, y ese cambio de voltaje de la membrana va a hacer que se abran los canales dependientes de voltaje de sodio del otro lugar donde no hay mielina, ¿no? Y entonces el potencial de acción va a saltar. Salta de acá a acá, haciendo que la propagación sea muchísimo más rápida. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar este pedacito hasta acá. ¿Alguna pregunta?